Justo antes de comenzar el episodio de esta semana, quería tomar un momento para ofrecer una palabra de precaución, ya que este episodio examina algunos crímenes particularmente atroces como parte de contar las historias de estas personas. No censuramos en Detective de Casos Fríos, y sé que no querrías que lo hiciéramos, pero solo quería dar una advertencia de que un par de estos casos son muy extremos, y darte la oportunidad de prepararte para eso. Con eso en mente, podemos comenzar. Gracias. La mayoría de nosotros nos sentimos como en casa en un grupo de amigos, o seguros en un mar de gente en un lugar público. Nos sentimos seguros en nuestras casas, nuestras puertas están cerradas con llave, nuestras ventanas están bien cerradas, y probablemente vivimos con otra persona, si no con varias. Como dice el dicho, hay seguridad en los números. Sin embargo, este no siempre es el caso. En todo el mundo, la santidad del hogar se viola todos los días, ya que las personas son agredidas, robadas o incluso asesinadas en sus propias propiedades. En el video de hoy, veremos 3 asesinatos particularmente inquietantes y sin resolver que tuvieron lugar en las propias casas de las víctimas. Margaret y Shauna Tapp. El doble asesinato de Margaret Christine Tapp y su hija Shauna Lake Tapp es uno de los más notorios y sin resolver de Australia. Ocurrido el 7 de agosto de 1984, la familia residía en Ferntree Gully en Melbourne, Victoria, cuando un agresor no identificado irrumpió en su hogar y los asesinó brutalmente. Margaret, una enfermera y estudiante de Derecho de 35 años, fue golpeada y estrangulada con un trozo de cuerda, mientras que su hija, Shauna, de 9 años, fue agredida sexualmente y luego estrangulada. Fue hallada sin vida junto a su mesita de noche, cuando la pareja fue descubierta al día siguiente. La tarde del 8 de agosto, el novio de la hermana de Margaret vino de visita mientras pasaba por el vecindario. Recogió su periódico y se acercó a la puerta. Mientras tocaba, notó que el coche de Margaret estaba allí, así que se sorprendió cuando parecía que nadie venía a la puerta. No fue hasta más tarde en el día, alrededor de las 6 p.m., cuando la cita de Margaret para la noche, Jim, vino a recogerla, que se descubrieron los cuerpos. Jim ingresó por la puerta trasera con cerradura defectuosa, al no obtener respuesta en la entrada principal. Consternado por la escena que encontró dentro, fue a la casa de al lado, la de sus vecinos, y llamó a los servicios de emergencia. A primera vista, los investigadores pensaron que la escena parecía la de un caso de violencia doméstica. Jim, la cita de Margaret, era el sospechoso número 1, ya que él fue quien descubrió los cuerpos, y aunque fue interrogado, se encontró que su historia era sólida. También fue exonerado más tarde mediante evidencia de ADN. El exmarido de Margaret era otro sospechoso obvio, pero tenía una coartada sólida para la noche del asesinato, y también fue descartado. Un vecino informó a las autoridades que había escuchado gritos amortiguados provenientes de la casa alrededor de las 11 p.m., y las personas que vivían al otro lado de la carretera notaron que el spaniel normalmente tranquilo del grifo ladró y aulló alrededor de la medianoche. Esto, al menos, proporcionó a los investigadores algún tipo de marco de tiempo con el que trabajar. Pero después de entrevistar a la cita de Margaret y a su exmarido, la pista del caso comenzó a enfriarse. Dada la ajetreada vida social y amorosa de Margaret, parecía que había demasiadas pistas diferentes a seguir, lo que dificultaba que la policía las priorizara y trabajara en ellas. No solo eso, sino que las autoridades encontraron poco en términos de evidencia forense. Recogieron pruebas policiales, pero no hallaron evidencia del asesinato. Analizaron el ADN del camisón de Shauna sin encontrar huellas desconocidas en la casa. Se encontraron huellas de zapatos de tenis Dunlop Valley en el dormitorio de Margaret y en el baño. Esta falta de pruebas es quizás lo que más ralentizó el caso, ya que las autoridades son ampliamente criticadas por su lento avance en el caso. Tomó más de 20 años para que el propio hermano de Margaret fuera descartado como sospechoso, así como un antiguo colega suyo, quien es descrito como un hombre violento con antecedentes
y que una vez entregó muebles en la casa de Margaret. Una familia notoriamente problemática en la calle aún no ha sido absuelta. Margaret contrató a uno de los hijos, un hijo adolescente, para cortar su césped y lavar su coche, lo que provocó que los vecinos le advirtieran que no hablara con él, ya que había hecho comentarios sexualmente sugerentes a otras mujeres. Más perturbadoramente, la hermana de este joven vivía en una caravana al lado de la casa con su novio que más tarde fue encarcelado por violación. Margaret también había estado tomando lecciones de conducción alrededor del tiempo de su asesinato, y su instructor, que tenía interés en ella, le había dado lecciones gratuitas para poder seguir viéndola. La policía encontró sus huellas en su casa, pero cuando se le preguntó al respecto, negó haber estado alguna vez en su hogar. Un sospechoso en el caso de los asesinatos de Margaret era un ex estudiante, el alto policía, Ian Cook, ahora retirado, que conocía al padre de Margaret y era amigo de la familia. Parecía ser rápidamente descartado de la investigación, pero la hermana de Margaret mencionó su nombre el mismo día que se encontraron los cuerpos. Unos días antes, había estado de visita y trajo regalos consigo. Se dice que Cook intentó que Margaret durmiera con él, y ella estaba irritada por su atención no deseada. Una búsqueda en su coche reveló un látigo y un trozo de cuerda, pero parece que no se obtuvo más progreso a partir de esta pista. Los amigos de Margaret proporcionaron algunas de las informaciones más convincentes cuando se trataba de sospechosos. Afirmaron que ella tenía relaciones con 4 o más médicos en el hospital donde trabajaba. Además, mantenía un largo y tormentoso romance con un médico casado que murió en un accidente de coche antes. Según el Herald Sun, la casa de Margaret fue proporcionada por este mismo médico. Se informó que su esposa sabía del asunto, e incluso Margaret había llegado a su puerta una vez para rogarle al médico que dejara a su esposa y viniera a vivir con ella. Las confrontaciones entre las dos continuaron durante un tiempo, después de la muerte del médico, ya que Margaret intentó asegurar la casa que él le había dejado en la corte. Finalmente, se le concedió la mitad de su vida. Ella continuó para comprar la otra mitad de la casa. Una enfermera compañera en el hospital donde trabajaba Margaret dijo que pensaba que un amante despechado era responsable de los asesinatos, ya que a menudo los ridiculizaba y podía, citando, cortar a los hombres en pedazos pequeños. Se descubrió que un hombre casado con el que Margaret estaba estudiando había almorzado con ella el martes que murió, y que una camioneta Ford estaba estacionada cerca de la casa poco después de la muerte de Margaret. Un miembro muy importante de la familia. En 2008 la acusación contra un sospechoso en el caso se desmoronó cuando se reveló que la evidencia en su contra estaba de hecho contaminada. Y en 2017 se ofreció $1 millón australianos como recompensa por información que condujera a la condena del asesino. Esta suma es aproximadamente equivalente a $700,000 estadounidenses. A pesar de las numerosas pistas que la policía tenía a su disposición, el trágico doble homicidio de Margaret Tapp y su hija de 9 años sigue sin resolverse. Los asesinatos de la familia Dardeen. El 18 de noviembre de 1987, Russell Keith Dardeen, de 29 años, operador de una planta de tratamiento para una instalación de agua del lago, no se presentó a su turno. Siendo un trabajador normalmente confiable, sus colegas y jefes se preocuparon cuando ni siquiera llamó para informar a su lugar de trabajo de su condición. El supervisor de Keith llamó a cada uno de sus padres ya que estaban divorciados, pero ellos tampoco lo habían visto ni oído de él. El padre de Keith acordó encontrarse con la policía local para investigar la casa móvil en la que Keith y su familia residían. Ninguno esperaba encontrar la verdaderamente horrible escena que les esperaba. Dentro de la casa estaban los cuerpos de la esposa de Keith, Ruby Elaine Dardeen, su hijo de 2 años, Peter, y su hija previamente no nacida, Casey. Los 3 estaban acurrucados en la misma cama. Elaine había sido atada y amordazada con cinta adhesiva, y ella y Peter habían sido golpeados hasta la muerte con un bate de béisbol encontrado en la escena. El bate era un regalo de cumpleaños de Keith para su hijo. Parecía que Ruby Elaine Dardeen, que había estado muy embarazada en ese momento, había sido golpeada tan brutalmente que había entrado en labor de parto, dando a luz a una niña que también fue asesinada posteriormente como su madre y hermano.
Se notó rápidamente que Keith no estaba en la casa y que su coche Plymouth rojo de 1981 también faltaba. Los investigadores supusieron que él había tenido algún tipo de colapso mental y era responsable de la horrenda masacre de su familia. Pero cazadores hallaron su cuerpo al día siguiente en un campo urbano. Había sido disparado 3 veces y sexualmente mutilado. El Plymouth fue encontrado estacionado fuera de la estación de policía en Benton, a 11 millas de la casa. El interior estaba salpicado de sangre. La policía local y los policías estatales de Illinois trabajaron juntos en la investigación con 30 detectives asignados para trabajar en el caso a tiempo completo. Se entrevistó a 100 personas y un hombre que fue detenido al principio pronto sería liberado, aunque hay poca información sobre por qué fue llevado. Se entrevistó a otro compañero de trabajo que había tenido un desacuerdo con Keith, pero fue descartado como sospechoso. Ni Elaine ni su esposo Keith tenían alcohol o drogas en su sistema. Se encontró una pequeña cantidad de marihuana en el remolque, pero no en cantidad suficiente para implicar que la pareja estaba traficando drogas. Y la policía sospechaba que posiblemente se había caído inadvertidamente. El caso fue investigado más a fondo por el asesino. La hora de la muerte sirvió para complicar aún más el caso, ya que cada miembro fue asesinado dentro de 1 hora del otro. Elaine, Peter y Casey habían estado muertos durante 12 horas antes de que los encontraran, mientras que Keith había estado muerto de 24 a 36 horas para cuando lo encontraron. Las autoridades no pudieron determinar cómo se llevaron a cabo los asesinatos, pero se especuló que, dado que el asesino tuvo tiempo para ordenar la escena del crimen y se llevó a 3 miembros de la familia en la cama, no debieron haber tenido prisa por irse, lo que llevó a la idea de que quizás Keith fue asesinado primero. Como no había evidencia de entrada forzada, la policía se preguntó si la familia había sido asesinada por alguien que conocían. La madre de Keith, Joanne, dijo que el aumento de la tasa de criminalidad en el área había llevado a Keith y Elaine a poner su casa móvil en venta para poder mudarse a un lugar que se sintiera más seguro, y que Keith especialmente se había vuelto cada vez más protector de la familia. Cuando una joven llegó a la puerta para pedir usar su teléfono, él se negó a dejarla entrar. Esto hace parecer posible que alguien que la familia conocía había llegado a la puerta y cometido los crímenes. No faltaban objetos de valor en la casa y no se habían producido agresiones sexuales, lo que llevó a la policía a especular sobre cuál podría ser el motivo del crimen. El forense del condado de Franklin dio su opinión añadiendo que sentía que el crimen estaba motivado por razones personales y no era un acto aleatorio de violencia brutal. Elaine trabajaba en una tienda de suministros de oficina, y ella y su esposo participaban en un conjunto musical con una pequeña iglesia bautista en su tiempo libre. No había evidencia de relaciones extramatrimoniales por parte de ninguno de los dos. Según todos los informes, eran una familia feliz y bien querida. Aún así, dado la mutilación sexual y los rumores de que el hijo de Elaine había sido arrancado del vientre, impulsaron especulaciones conspirativas de que los culpables eran satanistas activos en la área, realizando un sacrificio ritual de la familia. Los expertos en sectas de la policía refutaron esta teoría señalando que había muy poca mutilación. No se recolectaron partes del cuerpo y faltaban simbolismos y velas encendidas en la escena, que son cosas comunes en los asesinatos ritualistas. Los perfiles del FBI encontraron que la escena del crimen desafiaba sus métodos analíticos usuales y podría proporcionar poco en términos de nuevas perspectivas e indicios. Joanne, la madre de Keith, ha sido una gran defensora de encontrar respuestas en el caso. Ella teoriza que posiblemente la familia fue asesinada en un caso de identidad equivocada, o tal vez alguien intentó obligar a su hijo a hacer algo ilegal, como vender drogas, y él fue asesinado por negarse. También especula que tal vez Elaine rechazó los avances de alguien y fue asesinada por venganza. Joanne trabaja incansablemente en encontrar nuevas pistas, informando todo lo que encuentra al único oficial que aún trabaja en el caso, y preguntando constantemente si hay algún nuevo movimiento en él. America's Most Wanted emitió un segmento sobre la historia en 1988, pero el show de Oprah Winfrey se negó a transmitir la historia con el argumento de que era demasiado macabra para la televisión diurna. Después de este punto, las teorías comienzan a desvanecerse. Ángel Reséndiz fue considerado sospechoso en un momento dado,
pero nunca se estableció ninguna conexión entre él y el asesinato de los Dardines. Resendiz fue un asesino en serie particularmente violento, que viajaba por el país en tren, elegía a sus víctimas cerca de las vías y las golpeaba hasta la muerte. En algún momento del año 2000 o poco después, el asesino en serie Tommy Sells, en espera de juicio, admitió otros crímenes, incluyendo las muertes innecesarias de los Dardines. Sin embargo, muchos encuentran difícil de creer la supuesta confesión de Sells por varias razones, incluyendo que cambió su historia numerosas veces. Primero, dijo conocer a Keith en una parada de camiones o billar, dio diferentes variaciones, y después de ser invitado a cenar a la casa de los Dardines, la propuesta sexual de Keith desató la ira de Sells. En una versión, dice que Keith le pidió que participara en un trío con Elaine. Luego Sells dijo que obligó a Keith a punta de pistola a conducir hasta el área donde fue asesinado, y luego regresó a casa para asesinar al resto de la familia. En la tercera versión de los hechos, según contó Sells, no conoció a Keith en absoluto, sino que decidió, al ver el cartel de Se Vende fuera de la casa Dardine, tocar a la puerta de la casa y fingir ser un comprador. Sobrepasó a Keith y obligó a Keith a amordazar y atar al resto de la familia. Luego obligó al joven de 29 años a ir al área donde fue asesinado y regresó a la casa familiar. Afirmó haber violado a Elaine, antes de matarla a ella y a sus hijos. Pero hay varias discrepancias en esta última historia, comenzando con el hecho de que Elaine no fue agredida sexualmente. Es importante señalar una vez más que esta era una familia tan paranoica sobre el crimen, que ni siquiera dejarían entrar a una joven. Entonces, ¿cómo se podría explicar que los Dardines abrieran su puerta a un hombre como Tommy Sells? Sells también era menos confiable acerca de la información no hecha pública, a menudo dando la respuesta incorrecta varias veces. Probablemente acertó la respuesta después de intentarlo unas veces. Los amigos y la familia también piensan que las afirmaciones de que Keith hacía avances son poco probables, ya que Keith nunca mostró interés en otros hombres. Las autoridades creen que es probable que confesara para poder aprovechar la gratitud del sistema judicial, quizás buscando una sentencia más indulgente. Pero el desgarrador caso de la familia Dardine permanece sin resolver hasta el día de hoy. Los asesinatos de la familia Setagaya. Los asesinatos de la familia Setagaya que ocurrieron en Setagaya, Tokio, son algunos de los más peculiares asesinatos que han ocurrido en los últimos años. A pesar de ser el tema de una de las mayores investigaciones en Japón, tener un gran número de pistas y descubrir detalles muy específicos sobre el asesino, nadie ha sido nunca acusado por el horrendo asesinato de la familia Miyazawa. Mikio Miyazawa, de 44 años, trabajaba para una consultora con sede en Londres, mientras que su esposa, Yasuko, de 41 años, era maestra. Juntos, tenían 2 hijos, Nina de 8 años y Rei de 6, y vivían en un barrio mayormente abandonado cerca de un parque de patinaje, con solo 2 o 3 otras familias residiendo allí. Según los testigos, días antes del asesinato de la familia, se vio a Mikio discutiendo con un patinador del concurrido parque de patinaje cercano, mientras que otro lo vio discutiendo con una banda de motociclistas, aunque los detalles sobre esto son confusos en el mejor de los casos. También se informó que un auto estaba estacionado repetidamente fuera de la casa de la familia Miyazawa, y en la noche de los asesinatos, alrededor de las 11:35 de la tarde, se vio a un hombre apresurándose a alejarse por un camino cerca de la casa. Posiblemente era el asesino que se iba, aunque esto no se puede afirmar con certeza. En la noche del 30 de diciembre de 2000, alrededor de las 10:38 a 10:45, la computadora de la familia recibió un correo electrónico que requería una contraseña para abrir. Esta es la última vez que se supo que la familia estaba viva. Al día siguiente, la madre de Yasuko, que vivía al lado con varios otros miembros de la familia, llamó a la familia solo para encontrarse con silencio. Preocupada, fue a la casa de su hija, solo para descubrir que nadie salió a la puerta, que estaba cerrada desde adentro. Usando su propia llave, la madre de Yasuko entró, solo para toparse con una escena aterradora. Rei, de 6 años, había sido estrangulado mientras dormía en su litera, mientras que Yasuko, Nina y Mikio habían sido apuñalados hasta la muerte.
Extrañamente, las mujeres de la familia habían sido atacadas con más saña mucho después de su muerte, lo que sugería a los investigadores que quizás esta persona tenía un odio hacia las mujeres. La investigación sobre las muertes de la familia Miyazawa fue una de las más grandes que se han llevado a cabo en la historia de Japón. Hace más de 240 años, 26.000 investigadores han trabajado en el caso y se han recogido y analizado 12.545 piezas de evidencia. Se descubrió que las líneas telefónicas de la casa estaban cortadas y que la ventana del baño del segundo piso estaba abierta, lo que llevó a especular que así fue como entró el culpable. Se teoriza que Rei fue asesinado primero y que Mikio escuchó algún tipo de ruido arriba mientras trabajaba en su oficina y fue a investigar. Al encontrarse con el asesino en lo alto de las escaleras, su cuerpo fue encontrado en la parte inferior de ellas. Yasuko y Nina fueron encontradas al pie de la escalera que lleva al desván del tercer piso, y se cree que probablemente se habían escondido cuando el asesino fue por un segundo cuchillo, después de dañar el primero cuando mató a Mikio. El aspecto más extraño del asesinato del cuarteto japonés es que parece que el asesino se quedó en la casa durante horas después. Usó la computadora de la familia, comió helado, bebió té de cebada y durmió una siesta en el sofá. Incluso usó el baño, ya que los investigadores pudieron recoger y analizar las heces encontradas, que mostraron que el día anterior había comido judías verdes y semillas de sésamo. El asesino también dejó atrás prendas de vestir y las armas del crimen. Solo se hicieron y vendieron 130 unidades del suéter que llevaba, pero las autoridades solo rastrearon a 12 compradores. La mayoría de las marcas que llevaba eran de tiendas de skate, y sus zapatos parecían estar etiquetados con una talla coreana en lugar de japonesa. La ropa dejada indicaba que el asesino medía 170 centímetros y de constitución delgada. También se encontró una bolsa de cadera perteneciente al asesino, y se descubrió que la arena dentro de ella provenía de la base de la Fuerza Aérea Edwards en California. También parecía haber algo de arena de un parque de patinaje japonés, aunque no hay una verdadera aclaración sobre si es de un parque de patinaje específico o no. Algunos artículos también indican que se encontró cinta de agarre para la superficie de las patinetas en su interior. 6 horas después de que se descubrió el crimen, un hombre de unos 30 años fue tratado por una profunda herida en la mano en el hospital local. Se encontró un botiquín de primeros auxilios en la casa, con vendajes en su interior y en la cocina y la sala de estar. Algunos de los vendajes tenían sangre, y se estableció que algunos pertenecían a Nina y otros al asesino. El hombre en el hospital no dio un nombre ni una razón para su herida, simplemente fue tratado y dado de alta. Muchos han especulado que este hombre era el asesino. También parecía que faltaba algo de dinero en la casa de la familia Miyazawa, una cantidad valorada en aproximadamente $1,250 estadounidenses, pero los investigadores encontraron dinero tirado que no se había llevado, por lo que se descartó que el robo fuera un motivo, especialmente porque no se habían robado otros objetos de valor. También desapareció de la casa una vieja chaqueta de Mikio y no se pudo localizar el cable de alimentación de la computadora. Algunos artículos informan que también faltaban tarjetas de felicitación de Nochevieja, pero esto luego se demostró falso, ya que un oficial las había tomado en realidad en evidencia para hacer un seguimiento con la familia y amigos que las habían enviado. Según la madre de Yasuko, un fuerte estruendo sonó alrededor de las 11:30 p.m. Esto posiblemente fue causado por Mikio cayendo por las escaleras o el despliegue de la escalera suave. En 2017, el análisis de ADN reveló que las huellas de sangre tipo A, que se encontraron en la escena y que no pertenecían a la familia, mostraron que la madre del asesino es de ascendencia europea, posiblemente de un país cerca del Mediterráneo o del mar Adriático. El cromosoma Y también mostró que el padre es de ascendencia asiática. Cada año, la Policía Metropolitana de Tokio realiza una peregrinación a la casa para ceremonias conmemorativas. A pesar de las masas de información disponible y la enorme investigación que se llevó a cabo, los asesinatos de la familia Miyazawa permanecen sin resolver. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja tus propios pensamientos, teorías y especulaciones en la sección de comentarios a continuación. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver. Por favor, mantente alerta.
Mantente seguro y nos vemos la próxima vez.